Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde en plena entrevista Chayotero le dice a Beatriz Paredes, le traiciona el consciente y le dice que es una oposición débil y que Morena es muy fuerte y que probablemente pierdan las elecciones. Últimamente no sé qué le está pasando a la oposición, a los chayoteros, ya que pues prácticamente ya lo ven todo perdido. Así que pues veamos de qué se trata y qué nos dicen y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Hace unos días fue nota nacional que la senadora Beatriz Paredes hizo público su interés y su intención por participar en la contienda presidencial que tendrá lugar en el 2024. Causó sorpresa, no porque la senadora no tenga todos los merecimientos políticos y profesionales para aspirar a la candidatura presidencial, sino porque hasta ese momento no lo había hecho público. Y digo esto porque Beatriz Paredes, yo la conozco hace muchos años, desde que hacía radio en Huamantla y ahora lo recordábamos, y era una jovencita, pero luego pasó por diversos encargos, ha sido diputada federal por lo menos en 3 ocasiones, presidenta del Congreso, gobernadora de su estado natal, senadora de la República, presidenta del PRI, representante diplomática de México en Cuba y en Brasil, es decir, tiene una trayectoria como pocos políticos y políticas tienen en este país. Te agradezco mucho que estés hoy aquí, Beatriz, para platicar del tema. La sorpresa no es porque realmente tienes todos los merecimientos y la trayectoria para participar en una contienda presidencial, sino porque el anuncio se hizo de alguna manera sorpresiva. A ver, platícame, ¿cómo surge todo este tema? Mira, Guillermo, a mí me parece que México está viviendo momentos delicados, momentos difíciles, y creo que todos tenemos una responsabilidad con nuestro país, cada quien en su trinchera. Estoy preocupada porque el debate político se ha achicado, se ha venido para abajo, es de repente muy ofensivo, muy sin argumentos, nada más con... oraciones en donde el motivo principal es elevar la oferta que debe tener la sociedad mexicana. Somos un país muy relevante, elevar la propuesta y en lugar de decir deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, deberían hacer aquello, pues digo, pues si yo también soy protagonista de la vida política de México, bueno, en lugar de estar diciendo lo que deben hacer, voy a tratar de hacerlo, voy a plantear con emoción, con decisión, con ganas, la posibilidad de conquistar la candidatura primero por la Alianza Va por México y desde luego después la presidencia de la República. Ahora que mencionas a la Alianza Va por México, tengo que hablar de los partidos en lo individual, sobre todo con miras a la elección que viene el próximo año. Ya Morena dijo que va a ser la maestra Delfina. El PAN de inmediato acudió a su candidato Enrique Vargas, que parece tener buenos números en las encuestas, y bueno, el PRI parece todavía no tener una decisión, y la propia Alianza parece no tener una decisión de si irá junta o irán con candidaturas individuales. Lo menciono porque es una elección importante. La de Coahuila lo es también, desde luego, pero el Estado de México es como la joya de la corona por todo lo que representa electoralmente, políticamente, económicamente. ¿Cómo piensas que van a ocurrir las cosas en la elección del próximo año? Y bien dices, es muy importante por su demografía también. Es el padrón electoral más grande de todo el país, incluso es mayor que el de la Ciudad de México. Yo espero que se sostenga la alianza, espero que la inteligencia prive en el análisis de los partidos políticos, porque es obvio
que se requiere de un frente opositor, de una alianza para derrotar a Morena en el Estado. Creo que hay realmente posibilidades de que la alianza se alce con la victoria. En las elecciones intermedias que acaban de pasar, la alianza fue la ganadora. Hubo un repunte muy importante del PRI en el Estado de México, una presencia importante del PAN y desde luego del PRD en su proporción, pero hubo un crecimiento muy relevante en el Estado. Yo te diría que de la elección de 2018 a la intermedia, en el Estado de México, Morena perdió alrededor del 50% de sus votantes. Entonces, la expectativa de victoria es muy realista, es muy objetiva, se nutre de datos recientes de la última elección. Y en el caso del PRI, hay posibilidades de tener una espléndida candidatura. Las personas que están participando, tanto mujeres como hombres, son gente conocida, gente con prestigio, gente que ha tenido una carrera importante en el Estado de México y en el Congreso de la Unión. Entonces yo espero, primero, que se preserve la Alianza Va por México; segundo, que lleguen a un acuerdo pertinente. A mí me parece que si se mantiene la disposición al diálogo, sin duda habrá acuerdo, y creo que el PRI tiene muy buenas cartas para competir. Ahora que hablas del PRI, te tengo que preguntar, porque iré a preguntarte sobre lo que quieres llevar a esta precandidatura a la presidencia, pero hay que hablar de cuál puede ser el escenario, cuál puede ser la cancha en esta competencia. El PRI, ¿cómo van a resolver este tema que le ha costado a Alejandro Moreno en lo individual como diputado federal y líder nacional del PRI, pero pues también le ha costado al partido esta serie de situaciones que han ocurrido, más allá de lo ilegales que pueden ser, pues han causado un daño al dirigente nacional y en esa medida al propio partido? ¿Qué ves en el futuro del PRI? Mira, creo que la compleja situación en la que está inmersa la dirigencia del partido, pues tiene la salida legal, que es acoplarnos en la solución al cumplimiento de los estatutos. Es lo menos insensato de las alternativas, porque sería muy grave que ante una embestida gubernamental concertada con instrumentos ilegales se cayera en el hecho de que esta provocación de tamaño mayúsculo pudiera deteriorar la vigencia de los estatutos y de la vida interna de un partido. Por otra parte, hubo un planteamiento muy claro de los expresidentes del partido, de los cuales formo parte, de solicitarle al presidente del partido que él hiciera una reflexión, una valoración sobre si su situación podría preservarse en el tiempo de su mandato. Él nos dijo que había hecho una valoración, una reflexión, que incluso tiene encuestas, y que su decisión, como la de la secretaria general, es permanecer el tiempo que señalan los estatutos. En esa reunión yo propuse que hiciéramos una asamblea extraordinaria para pensar no solo las cosas de coyuntura tan delicadas, sino referirnos también a las cuestiones de fondo, porque creo que todos los partidos tienen que revisar su circunstancia, pero también creo que en esta etapa la sociedad se siente muy lejos de los partidos, no siente que los partidos la representen a cabalidad. Por eso aspiro a que mi búsqueda de la candidatura trascienda a los partidos políticos, trascienda incluso no solo a los de la alianza, sino a otros que se puedan sumar, y se acerque mucho más a la ciudadanía, que tengamos la capacidad de reconocer las necesidades de la sociedad civil en sus diversos frentes, en sus diversas características, y tener una propuesta amplia. A mí me parece que la única alternativa
con mayores posibilidades de competencia y de triunfo es armar un gran frente opositor, no solo de los partidos o de los membretes partidarios o de las organizaciones partidarias, sino en general con la ciudadanía. Sí, vivimos una situación inédita, porque si bien podría pensarse en que ya ocurrió en otros tiempos, nunca había sido de esta manera. Decisiones prácticamente unipersonales en el país. Hace rato hablábamos de que como el presidente no va a poder avanzar una reforma constitucional sobre la Guardia Nacional para llevarla formalmente bajo el mando del Ejército, va a emitir un decreto, va a emitir un acuerdo y se va a saltar la Constitución para hacer lo que él quiere hacer. Lo refiero simplemente porque esto es lo que estamos viviendo cotidianamente en México. Hace unos días vimos cómo se comporta Morena en una elección interna. De aquellas cosas bochornosas que en algún momento vivimos en el país. Veo a una oposición... Ojo aquí a lo que dice Ortega. Un poco débil, no con la fuerza que debería tener para enfrentar un poder de esta naturaleza constituido en una sola persona. Y por eso me llama mucho la atención que alguien como tú esté presentando un proyecto y quisiera preguntarte, ¿qué estás viendo hacia el futuro? ¿Qué vas a proponernos? ¿Qué vas a proponerle a tu partido? ¿Qué vas a proponerle a la Alianza Va por México para convertirte en el aspirante presidencial de ese grupo, de esos partidos, de esos ciudadanos, de todo aquel que quiera sumarse en este frente del que tú haces referencia para competir en la elección del 2024? Mira, primero algunas personas se preguntan cómo es que se alían el PRI y el PAN y el PRD, que han sido adversarios históricos. Antagonistas. Pues precisamente porque la preocupación democrática nos hace unirnos. Lo que tú señalas, el mando unipersonal, el desconocimiento del peso que deben tener las decisiones del titular del Ejecutivo, que deben estar apegadas a derecho. Lo que juró el señor presidente fue cumplir la Constitución, hacerla cumplir y las leyes. Y bueno, hemos visto que ese juramento simplemente se perdió en algún olvido. Ojalá no sea un problema más serio de olvido o de falta de memoria, porque nos preocupa también, desde luego, lo que hemos visto como una embestida a las instituciones democráticas. Esta embestida hacia el INE para deslegitimar al responsable de organizar las elecciones en un esfuerzo de generar órganos autónomos, que ha sido una vocación de los demócratas del país. Es prácticamente incomprensible, porque mucha gente de la izquierda defendió que hubiera autonomía en los órganos que organizaban y calificaban las elecciones, y ahora hay una enorme contradicción, como hay una contradicción en la promesa de no militarizar y las acciones concretas que se han tenido en el régimen, como hay una enorme, yo te diría, violación al concepto de la división de poderes, al pretender tener injerencia en las decisiones de la Suprema Corte y al encauzar una campaña contra los jueces simplemente porque tienen un rango de autonomía. Pero hay decisiones incluso mucho más dramáticas y graves, como el tema del Tren Maya. El tema del Tren Maya, Guillermo, a mí me preocupa enormemente. Yo conozco bien la península porque mucho tiempo he trabajado con ejidos de la región, y la verdad es que el ecosistema de la península de Yucatán se ha tardado siglos, miles de años para constituirse. La península de Yucatán tiene suelos calcáreos, es un tipo de suelo que solo existe en esta zona, con una capa muy débil, muy fina en la parte superior, huecos
huecos de aire, otras capas, y los ríos subterráneos y las cuevas. Esto se tardó muchísimo en articularlo la naturaleza y forma parte esencial del equilibrio de la región. Me temo que con una buena intención, pero con un trazo pésimo, el Tren Maya. Una mala planeación. Una mala planeación y el avanzar a troche y moche. Nunca existió la declaración de acuerdo ecológico, de no daño al patrimonio ecológico, la declaración de cumplimiento medioambiental. Se la saltaron porque urgía avanzar, después de un trazo en donde el tramo 5 no pasaba por esa área sino por otra, de repente dijeron que pasaba por esa área. Ha habido un derrumbe de selva que dirán que se puede reponer con árboles en el tiempo, pero el caso es que ya se afectó a la selva. Pero el tema de las cuevas y de los ríos subterráneos, francamente, no se podrá salvar y vamos a tener una desgracia en el tiempo en esa región. Estamos matando la gallina de los huevos de oro porque esos ríos subterráneos son indispensables para que el agua sea pura, para que exista agua potable, para que no haya mayores problemas. Visto esto en general, primero, la defensa de las instituciones democráticas y avanzar un paso adelante. A mí me parece que sería muy conveniente que los ciudadanos no solo conocieran a los candidatos, sino presentar al equipo de gobierno. Hay veces que un líder es muy carismático, pero si la selección de sus colaboradores y su equipo de gobierno es mala, o como de repente ha sucedido ahora en algunos casos es pésima, pues no se avanza en las soluciones ni en el cumplimiento de las propuestas de gobierno. Segundo, trabajar en serio lo de gobiernos de coalición, darle posibilidades de concretar una coalición gobernante diversa a la alianza. Tercero, avanzar en mayores atribuciones para el Poder Legislativo. Yo soy una gente enamorada del Poder Legislativo. Que sus resoluciones sean vinculantes para que finalmente cumplan la obligación verdadera de vigilar el trabajo del Ejecutivo. Y en los problemas concretos en los que afectan directamente a la ciudadanía, a mí me parece que en el sector educativo tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que recuperar. Desde luego, recuperaría las escuelas de tiempo completo. Desde luego, armaría un programa muy sólido de educación preescolar, garantizaría, por ejemplo, cosas fáciles, cosas sencillas, si tienes la voluntad política, que en cada unidad habitacional exista una estancia infantil verdadera, para que los niñitos, hijos de las madres trabajadoras que viven en esa unidad habitacional, puedan pasarse a dejar en la mañana, pensar en un recambio de los modos de operación económica para que las mujeres tengan mayores facilidades. Fíjate, algo tan sencillo como una negociación con el sector empresarial para cambiar el horario de entrada de las mujeres, aunque salgan una hora más tarde, para que puedan ir a dejar a sus hijos a la escuela. Y incluso eso incide positivamente en los flujos de tránsito. En fin, traigo ideas muy innovadoras que iré presentando paulatinamente ante la sociedad. Desde luego, todo un paquete para el sector agropecuario, un paquete para la economía real, para la economía familiar y en favor de los trabajadores, una profunda transformación de la seguridad social. Y bueno, lo que está claro a partir de todo lo que dices es que un país de esta dimensión, con esta posición geográfica, con esta realidad geopolítica, con esta situación económica que a pesar de todo y en medio de una pandemia sigue siendo estable, no puede ser decidido por una sola persona, habiendo tantas mentes lúcidas, tanta gente informada, enterada, especializada en tantas cosas. Es un país que tenemos que decidir entre todos, ¿no? Desde luego, entre todos en la opinión, con absoluto respeto a la libertad de expresión y seleccionando a los mejores para que
actúen cabalmente como buenos funcionarios. Cuando decidieron nombrar como director del INSABI a una persona que no es médico, que su experiencia fundamental de vida era atender las ruinas arqueológicas de Palenque, bueno, pues tú te preguntas si hay un análisis de congruencia entre responsabilidad profesional y perfil profesional, ¿no? Sí, sí, temas fundamentales. Somos un país de veras. No se vale jugar con nuestro país. Y así como hay cosas buenas, la decisión de ir reduciendo la brecha entre los sectores con menos ingresos y los sectores con mayores ingresos, profundizar en la distribución de la riqueza, pero es indispensable generar riqueza también. No puedes estar golpeando a la inversión todo el tiempo y al mismo tiempo pensar que vas a resolver el problema del desempleo. Entonces hay que cuidar a los factores y hay que actuar con responsabilidad, pero con imaginación. Pues seguramente habrá oportunidad para seguir hablando de todos estos temas. Te agradezco que hayas aceptado la invitación para venir al estudio y bueno, seguiremos platicando. Vienen tiempos de desafío, pero al mismo tiempo de oportunidades para nuestro país. Y hay que ser optimista. Es muy difícil, mucha gente le está pasando bien dura. La inflación creciente, el desempleo, los muertos por el INSABI, el dolor que tienen las familias, pero como bien dijiste, las dimensiones de México y sus recursos y la fuerza de nuestra gente nos debe llevar a seguir adelante. Beatriz Paredes, muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta pronto, Beatriz. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está Beatriz Paredes, donde pues claramente le dicen en su cara que pues son una oposición débil. Veamos cómo se lo dice de nuevo, increíble, pero cierto, se animó a decirle a la mera candidata del PRIAN. Momento vivimos en el país. Veo a una oposición un poco débil, no con la fuerza que debería tener para enfrentar un poder de esta naturaleza. Tómala, pues prácticamente con esas simples y sencillas palabras hicieron pedazos y desilusiones a la Beatriz Paredes, que pues prácticamente busca seguir chupando del erario, porque esta Beatriz tiene años y años y años y años y años en cargos chupando del erario público, porque pues básicamente en puros cargos públicos ha estado, y pues según ella su innovación es regresar otra vez a lo mismo, regresar a las instancias infantiles, regresar a las instancias fantasmas, a seguir haciendo negocios. A lo que está quitando AMLO, pues prácticamente es lo que van a hacer. Si regresan los del PRIAN, prácticamente ellos van a hacer un revés a todo y va a seguir todo como era antes, y lo que se había avanzado con AMLO el Magnífico, pues básicamente desaparecería por completo y ellos recurrirían a los peñatismos, a los calderonismos, a los foxismos de antes. Por eso hay que evitar a toda costa que regrese este tipo de gentes, porque si imagínense, si regresa el PRIAN, le van a dar revés a todo, caray, a todo. Así que no ustedes qué opinen al respecto de esto, ya que pues básicamente sería algo absurdo de que si ya está algo y está funcionando, a que le den revés, pues no. Así que no ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía. Sería completamente fantástico. Nuestras estrellas color dorado. Le presiono si te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O en su defecto, al lado de las estrellas vienen estos tres puntitos. Si le puedes apoyar también con quiero ser colaborador por solo 99 pesos mensuales, también para apoyo al canal, sería completamente fantástico. Puedes cancelar cuando quieras, o si me puedes regalar un like en el video, un like en la página, comentarlo, compartirlo para que más personas los vean, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video, te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.